martes. En realidad son como 2 o 3 preguntas seriadas. La primera de ellas habla, ¿no? Explicando un poquito el perfil de la gente que está tomando el diplomado, lo cual sí conocía, ¿no? Que está trabajando con mi team. Y una de las preguntas que me hacían es, bueno, ¿no? Muchas veces estamos viendo más temas que tienen que ver con desarrollo de capacidades, trámites para creación de empresas, exportación, y en varios de estos casos el alcance o el objetivo no necesariamente es la gestión de ingresos, ¿no? Al menos no en el corto plazo. La primera pregunta en ese contexto era si era necesario entonces desarrollar una evaluación de impacto, ¿no? Cuando era el tipo pues, que muchos de ustedes están trabajando. Y aquí la respuesta sería en 2 partes, ¿no? Una, digamos, muy específica como al tipo de preguntas o al tipo de cosas en las que quieren influir, y la otra tiene que ver con algo más general, que es también otra pregunta que me hacen, que de una vez se las voy a decir, que es si la decisión de desarrollar una evaluación de impacto es únicamente técnica o es también política o una combinación de las dos. Entonces, les digo, la respuesta está relacionada un poquito con ambas preguntas. En cuanto a la primera, ¿no? Por el tipo de objetivos a lo mejor que persiguen muchos de los programas en los que ustedes pueden estar involucrados. Voy a aclarar, obviamente el ejemplo que yo estoy dando mucho de ingreso es como porque es algo muy común en la literatura de desarrollo y por lo tanto muchos de los ejemplos de las cosas que se han hecho evaluación de impacto tienen que ver con impactos en salud o impactos en ingreso, ¿no? Y por eso yo recurro mucho como a este tipo de ejemplos. Pero la realidad es que, bueno, depende de cada programa, ¿no? Es decir, podría ser que lo que ustedes quieren ver es si hubo un impacto en un incremento en las exportaciones o un impacto en el volumen de ventas o un impacto en el número de negocios que se abren en un año en una comunidad en específica, en una región en específico, ¿no? Entonces, podría ser algo mucho más amplio. El tipo de programas y el tipo de preguntas que estén haciendo, y entonces ahí es donde entra toda esta lógica, ¿no? Si es un trámite que ayuda a fomentar más la creación de negocios, bueno, pues a lo mejor lo que queremos ver es si efectivamente el programa está generando que se abran más negocios nuevos, por ejemplo. Está ligado con esta otra pregunta de si la decisión de hacer una evaluación de impacto es técnica o política o ambas, ¿no? Diría yo que la respuesta, digamos, más sencilla es que es un poquito de las dos cosas, ¿no? O sea, es una combinación. Cuando empecé dando la sesión del martes hablaba yo de para qué nos puede servir una evaluación de impacto. Y en ese contexto es donde tendríamos que decir, bueno, si yo voy a hacer alguna cosa de estas, es decir, si yo voy a, ¿cómo voy a usar la evaluación de impacto? Necesito justificar una extensión del presupuesto, necesito tomar una decisión sobre cancelar el programa o no, necesito justificar que el programa que habíamos hecho estaba bien, ¿no? Ahí esa pregunta es la que tendría uno que tener en mente para decir si vale la pena o no vale la pena hacer una evaluación de impacto. En otro contexto también hay que saber si quién está financiando el proyecto, ¿no? Si es el gobierno federal, local, a lo mejor no tiene esa obligación. En algunos países quizás sí tienen la obligación, dependiendo del monto del programa, de hacer una evaluación de impacto. Pero otras veces cuando son, por ejemplo, programas financiados por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por algún otro tipo de organismo internacional, desde que se otorga el fondo, uno de los compromisos es realizar una evaluación de impacto. Entonces, como que depende un poquito de estas circunstancias o consideraciones como prácticas, políticas, si vale la pena una si vale la pena porque vamos a utilizar los resultados de la evaluación de impacto, o la otra si estamos obligados a hacerlo, ya sea por una cuestión de imagen o por un compromiso institucional. ¿Por qué es importante tener esta decisión? Porque, bueno, efectivamente la evaluación de impacto va a tomar tiempo y va a tener un costo asociado, va a depender de exactamente qué tipo de evaluación y qué datos tengamos, qué tan costoso va a ser. Pero de lo que hemos hablado hasta ahorita, que es esta idea de experimentos aleatorios, claramente no va a ser gratis, ¿no? Es decir, aun cuando el programa no lo podamos, imaginemos un programa que solamente tenemos dinero para otorgárselo al 50% de las personas que aplican a él, y desde ahí tenemos la lógica que podríamos aleatorizar. De eso a en la práctica aleatorizar ya es bien distinto, ¿no? Entonces, tenemos que invertir recursos en generar un marco muestral para después decidir a quién le voy a dar el programa bajo el tratamiento, a quién bajo el control.
control, hacer un seguimiento, hacer una encuesta de línea base para asegurarme que los individuos son comparables, como platicábamos el martes, a garantizar que efectivamente la asignación es aleatoria, dar seguimiento a que la gente de veras, los que son elegibles reciban el programa y los que no son no lo reciban, después hacer una encuesta de seguimiento. Entonces todo esto va involucrando costos, ¿no? Más allá de la gente que tiene que después analizar los datos, es otro costo. Si tenemos que contratar un consultor que se encargue de efectivamente realizar toda la parte econométrica. Entonces las evaluaciones de impacto en general suelen ser, tienen costos no triviales. Entonces no se hacen siempre, ¿no? No todos los programas van a tener un alto impacto. Insisto, tenemos que saber muy bien para qué queremos hacer la evaluación de impacto, si va a haber un uso que le vamos a dar, y si no, quizá en el programa en el que estamos trabajando basta con hacer este seguimiento de indicadores que hablábamos también el martes, ¿no? O sea, si se entregó a qué porcentaje de los beneficiarios recibieron el programa o el tratamiento, el beneficio a tiempo, qué problemas hubo, toda esta parte es algo que sí tenemos que hacer en general y que es mucho menos costoso. Entonces, no, eso espero que responda un poquito, ¿no? O sea, sí, no es exclusivo el tipo de temas, ¿no? Pueden estar ustedes trabajando en temas como los que mencionamos, ¿no? Más de apoyo a pymes, y bien podría necesitarse una evaluación de impacto, o en algunos otros no. Incluso algún programa que fuera una transferencia condicionada y que fuera un tema de tratar de mejorar ingresos de la población objetivo, quizá no se va a hacer una evaluación de impacto, es una consideración política, técnica en términos de la necesidad, sobre todo pensando en el uso que se le va a dar a esta evaluación de impacto. El enfoque, y espero que esto responda a otra pregunta, ¿no? que venía aquí mismo, que era como que no me queda muy claro, entonces voy a ver si la respuesta que doy es como adecuada a la pregunta que me hacían o si prefieren replantearla. Que decían, ¿qué factores son necesarios para desarrollar una evaluación de impacto? Aquí no entiendo bien, pero justamente el objetivo de estas sesiones, me regreso un poquito, ¿no? O sea, el objetivo de estas sesiones es no tanto que yo les diga cuándo sí se debe hacer o cuándo no se debe hacer una evaluación de impacto, porque eso tendríamos que entrar en el contexto de política y la realidad de cada uno de los programas en los que ustedes están, y ustedes son mejores jueces de eso que cualquier otra persona. Lo que yo estoy tratando de transmitir la información es de cómo hacer una evaluación de impacto una vez que sabemos que la tenemos que hacer. Y ya conociendo, y aquí creo que tiene que ver con esta parte técnica, ¿no? Los factores determinantes, nosotros lo que vamos a ir construyendo a lo largo de las sesiones que nos quedan es, dadas las características de los datos que yo tengo, de qué manera puedo usar esos datos, qué enfoque metodológico tengo que utilizar para poder hacer una evaluación de impacto lo más robusta y rigurosa posible. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos, ¿no? O sea, es decir, partimos del hecho de que se necesitaría hacer una evaluación de impacto, ¿no? Digamos, ya se tomó esa decisión en un momento previo, necesitamos una evaluación de impacto, dado que lo necesito, ¿cómo lo hago? Y hemos estado hablando sobre todo de un caso, ¿no? Del caso del diseño experimental. Vamos a ir viendo, ¿no? En un momento que terminemos esta slide, de hecho, vamos a empezar a transitar hacia otros métodos. Entonces, este es el método que les decía, es como el gold standard, le llaman, ¿no? Como lo ideal. Si pudiéramos hacer algo aleatorio para evaluar un programa de impacto, bueno, eso sería como lo más deseable. ¿Por qué? Porque es lo que menos puestos técnicos requiere. Ya hablábamos en el ejemplo que veíamos hacia el final del martes, que lo que necesitábamos era básicamente una diferencia de medias, ¿no? Si todo había salido bien con el diseño experimental y con la aleatorización, yo podía tener la media del grupo de tratamiento, la media del grupo control, restarla, y ese iba a ser el impacto del programa. Entonces es muy sencillo desde el punto de vista técnico, sí hice bien todo lo demás. Por eso es esta idea del gold standard. Los demás que empezaremos a ver requieren muchos supuestos técnicos y que tengan que suceder ciertas cosas que no me voy a adelantar porque vamos a ir viendo con detalle todo este tipo de supuestos que necesitamos. Espero que eso aclarara la pregunta o el conjunto de preguntas que se habían quedado en la sesión del martes. Y regresamos entonces, ahora sí, ya que habíamos hablado de cómo era, qué hacíamos con esos datos del experimento, pero decir un poquito qué puede salir mal, ¿no? ¿Por qué no es la única solución? Ya hablamos de cuestiones éticas, de que ¿no? La duración limitada, que la gente era que se va a acabar, que el experimento fuera demasiado específico, ¿no? Que no sea replicable y entonces aprendo algo muy valioso
pero solamente lo apliqué en una comunidad rural, o en dos comunidades rurales, ¿no? Una fue el grupo control, otra el tratamiento, alejadas en una zona específica de una región montañosa, por ejemplo, de un país, y aprendo que ahí sí funciona el programa, pero era tan específico el contexto que no lo puedo extrapolar para decir va a funcionar en el resto del país, o va a funcionar en toda la región. Entonces, ese es un riesgo que se corre muchas veces con los experimentos. Por ser muy rigurosos en que se cumpla la parte aleatoria en un grupo controlado, acabamos haciendo algo demasiado específico y aprendemos algo muy puntual de un programa, que si fuera todo el programa a nivel nacional está bien, pero si era una especie de piloto, no vamos a saber si el programa va a funcionar en el país completo. Pero más allá de eso, hay de problemas que tienen que ver, digamos, con esta cuestión de, por llamarlo de alguna manera, experimentar o estar observando sujetos humanos, ¿no? que van a modificar quizás su comportamiento cuando saben que son parte, digamos, de lo que llamamos un experimento. El primero de estos problemas potenciales es lo que se llama como el efecto John Henry en la literatura, y básicamente es un comportamiento donde el grupo control se da cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Se da cuenta que hay otro grupo, ¿no? Puede observar que hay otro grupo que está recibiendo un programa, que está recibiendo un tratamiento, que está sucediendo algo distinto. Y entonces este grupo control modifica su comportamiento porque cree que eso es lo que se espera, ¿no? O cree que si modifica su comportamiento, algo va a suceder en términos de cómo lo están evaluando los externos, ¿no? Entonces, esto sale, ¿no? El nombre del efecto John Henry tiene que ver con una leyenda de un trabajador que estaba ayudando a poner rieles para el tren en Estados Unidos, y estaba con pura fuerza física haciendo hoyos, ¿no? Clavando estacas para poder construir las vías del tren, y se da cuenta que junto a él llega de repente alguien con una de estas máquinas ya eléctricas automatizadas para poder hacer hoyos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces esta persona, ¿no? Sin saber exactamente qué está pasando, lo que hace es empieza a trabajar mucho más fuerte de lo que trabajaría en una situación normal, ¿no? Al grado de poner en riesgo incluso su salud, ¿no? Entonces, de ahí sale como esta leyenda, ¿no? Pero el punto es justamente ese, que te das cuenta que algo está sucediendo, te das cuenta que hay un grupo distinto a ti, entonces modificas tu comportamiento. ¿Por qué esto es grave? Porque entonces a la hora que nuestro grupo control deja de ser un grupo control, entonces la variable Y que yo quería medir ya no va a ser la normal porque esta gente modificó su comportamiento. El otro lado de la moneda es lo que se conoce como el efecto Hawthorne, que ahí es que la gente que está en el grupo de tratamiento es la que modifica su comportamiento, no por el tratamiento, sino porque sabe que está observada o sabe que es parte de un efecto. Aquí el nombre viene de un experimento que se hizo modificando la intensidad de la luz en distintas fábricas, ¿no? Me parece que es un poco un mito, pero bueno, esa es la leyenda, ¿no? Se modificaba la intensidad de la luz en las fábricas, entonces veían que si ponían la luz más brillante, los trabajadores empezaban a trabajar de una manera más entusiasta, ¿no? Trabajaban con más ahínco. Y en otros lugares lo que hicieron fue al revés, ¿no? Fue bajar la intensidad de la luz, ¿no? Entonces estaban bajando la intensidad de la luz y veían que también los trabajadores trabajaban con más ahínco. Y eso les generaba una duda, ¿no? Decían, ¿qué pasa, no? Si le subo la intensidad de la luz, la gente trabaja con más ahínco. Si le bajo la intensidad de la luz, la gente trabaja con más ahínco. Y al final lo que estaba sucediendo es que, bueno, los trabajadores se daban cuenta que estaba ahí alguien orándolos, ¿no? Que estaba el capataz viendo que algo había cambiado en el comportamiento. Entonces, ese es el punto, ¿no? No era el tratamiento, no era la luz, era que los estaban observando. Entonces, como los observaron, cambiaron su comportamiento. Y se contaminaba que tanto es que la gente trabaje más o menos cuando la intensidad de la luz varía, la gente trabaja más cuando sabe que su jefe los está viendo trabajar. Entonces, esas cosas también pueden pasar cuando hacemos un experimento aleatorio, ¿no? La gente sabe que ellos están recibiendo algo, ¿no? Un microcrédito, lo que ustedes quieran, y el otro grupo, ¿no? Conocen al vecino, al primo, al amigo que vive en la misma comunidad o en otro pueblo vecino, que no recibió el microcrédito. Entonces a esta gente van y le hacen preguntas, y a la otra también, pero una recibió el programa y otro no. Y entonces empiezan a pensar, bueno, algo esperan que suceda en mi comportamiento, y modifican el comportamiento, no por el microcrédito, sino porque saben que observan. Todas estas cosas ya no son debilidades que tendríamos que controlar si hiciéramos un experimento, digamos, real. Entonces, mi
punto aquí es básicamente que no es fácil, ¿no? En teoría es muy sencillo esto de aleatorizar. En la práctica hay un montón de complicaciones que nos tenemos que asegurar que no sucedan. Algo un poco más complejo, digamos, y que tiene que ver no tanto con hacer bien o mal el experimento, sino con la realidad del tipo de cosas que estamos haciendo, son programas que tienen lo que conocemos como efectos de equilibrio general. ¿A qué me refiero con esto? Son programas que alteran, por ejemplo, los precios relativos. ¿No? Pueden alterar los salarios o pueden alterar los precios de venta de distintos productos. Algo que modifica por completo las relaciones económicas no de una pequeña población, sino de todo un país. Uno de los ejemplos tradicionales de este tipo de cosas que modifican tanto o que tienen un efecto tan grande son, por ejemplo, los tratados comerciales, ¿no? Los tratados de libre comercio que van a modificar mucha de la realidad institucional de un país. ¿A qué me refiero con esto? Pues que ese tipo de cosas no la podemos asignar de manera aleatoria, ¿no? No puedo yo decir de manera aleatoria cuáles van a ser los efectos en los precios relativos y en los salarios, si solamente no puedo controlar que a un grupo le afecte y a otro no. Entonces ese tipo de cosas como mucho más grandes no se pueden aleatorizar. Y en general, más allá de problemas de equilibrio general, ¿no? Tenemos políticas que no podemos asignar de manera aleatoria. Vamos a suponer algo, no solamente evaluamos eventos positivos, también evaluamos eventos negativos, ¿no? Por ejemplo, catástrofes climáticas, ¿no? Queremos saber cuál fue el impacto que tuvo un huracán, ¿no? O cuál fue el impacto que tuvo un terremoto, o cuál fue el impacto que tuvo una sequía. Ese tipo de eventos, ¿no? ¿Y por qué lo queremos hacer? Bueno, porque queremos ver qué medidas públicas se tendrían que tomar para evitar que vuelva a suceder. Entonces tenemos que saber qué tan costoso es para la población que tipo de eventos suceda. Creo que es evidente decir, bueno, ahí no puedo aleatorizar, ¿no? Yo no puedo decir el huracán solamente va a esta parte de la población y a esta no, y entonces voy a tener un grupo de tratamiento, un control. O la sequía solamente va a afectar a este o tal grupo. Esas cosas no se pueden aleatorizar. A lo mejor también nos interesa algún programa, ¿no? Un programa del gobierno que diga, dado que en mi país se reciben muchas remesas de Estados Unidos, vamos a aplicar un programa donde si los individuos, en lugar de consumir esas remesas, se las utilizan para una actividad productiva, por cada por cada dólar de remesas que inviertan, el gobierno federal va a invertir $1 más. Entonces es un programa de hacer como un match entre los dólares que la gente pone directamente y los que el gobierno va a poner. Tampoco lo puedo aleatorizar. ¿Por qué? Porque no puedo aleatorizar ni la migración ni las remesas, ¿no? O sea, yo no puedo decirle a alguien, tú te vas a ir a vivir a Estados Unidos y tú no, y tú que estás en Estados Unidos sí le vas a mandar dinero a tus papás o a tus hijos y tú no. Entonces, no puedo hacer una aleatorización de ese tipo de cosas. ¿A qué voy con todo esto? Que bueno, puede ser por problemas que tenemos que resolver, como son estos. Puede ser por limitaciones éticas, que de plano, digamos, no puedo hacer un enfoque experimental porque el gobierno no está de acuerdo con hacerlo de esta manera, no quiere meterse en todo este dilema de por qué unos van a recibir un programa que es bueno y otros no. Puede ser que todos estos problemas se vuelvan muy complicados, ¿no? La duración limitada, etcétera. O las características de mi programa son tales que no lo puedo hacer de manera aleatoria. Todo el mundo era elegible para el programa y entonces yo no puedo prohibirle a nadie o no puedo favorecer la entrada de nadie. ¿Qué pasa cuando todo eso no funciona? ¿No? Entonces ahí lo que decimos es nos tenemos que mover más allá de los experimentos. Entonces ya vimos como que la primera manera de hacer evaluación de impacto sería experimentos. Si eso no se puede, no funciona, no lo hicimos así, el programa a lo mejor ya está implementado y nunca pensamos en una estrategia experimental, entonces ya no lo puedo hacer porque ya está corriendo el programa. O incluso ya se terminó y nunca fue experimental. O repito, no se prestaban las características. Tenemos que hacer otra cosa. Y entre las cosas de las que vamos a hablar estaba primero esta idea de regresión lineal. Después vamos a hablar de otro método que es variables instrumentales, el método de efectos fijos y diferencias en diferencias, el método de diseño de regresión discontinua, matching y hablaremos muy poquito de simulación. Entonces, la idea de esto es un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Digamos, esto es el resto tanto de la sesión de hoy como las dos que nos quedan la semana próxima, para completar precisamente en esta lógica de si ustedes tuvieran que hacer una evaluación de impacto, ¿no? que ya sepan, a lo mejor no todo el detalle de cómo se hace, porque la verdad es que hay un montón de cuestiones técnicas y tendríamos que tardarnos horas, ¿no? Es un curso de econometría completo. La idea de todo esto, de lo que vamos a hablar, es más bien por lo menos una idea general
cuáles son la información básica que se necesita para cada método, la intuición básica detrás de cada método y cómo interpretar los resultados de cada uno de esos métodos. Pensando que al final del día podemos decir, bueno, si de veras tuviera yo que hacer una evaluación de impacto, ¿qué tipo? Con los datos que tengo, pues ya sé que la podría hacer así, sé que la podría hacer con este otro método, o si lo planean a futuro y puedan decir, bueno, a lo mejor eventualmente me gustaría hacer aleatorizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, darle las herramientas para que conozcan ustedes con un poco más de detalle la terminología y los distintos tipos de métodos que utilizamos para hacer evaluación. El primero es lo que en econometría conocemos como, ¿no?, una regresión lineal o el método de mínimos cuadrados ordinarios. Es un método que de manera directa difícilmente nos va a servir para estimar el impacto de un programa. Sin embargo, vale la pena hablar de la intuición detrás de él por dos razones, ¿no? La primera, si tenemos asignación aleatoria, si de veras logramos hacer asignación aleatoria, esta idea de comparación de medias la podemos hacer también de una manera un poco más sofisticada, que es con un modelo de regresión o un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Y la otra razón para hablar de mínimos cuadrados ordinarios es que es la base del modelo econométrico más sencillo, como base para la intuición de los otros modelos experimentales a los que me refería hace un rato, ¿no? Es decir, con eso me refiero a todos estos modelos, ¿no? Es decir, conociendo la lógica de regresión lineal nos va a servir para hablar de variables instrumentales, efectos fijos, de diseño de regresión discontinua y de emparejamiento. Entonces vale la pena hablar un poquito de la intuición de qué es una regresión simple. Quizá algunos de ustedes ¿no?, lo han visto en algún momento, algún curso de econometría o alguna cuestión básica de estadística y tener esta idea de regresión simple, ¿no? Mi intención con esto no es entrar demasiado en la parte técnica muy sofisticada, es sobre todo quedarme en la parte intuitiva. De repente sí tendré que dar algún poquito más de temas ¿no?, más formales, más técnicos, pero insisto, el objetivo de estas sesiones es la parte intuitiva, que lo tengan bien claro y que se puedan llevar una idea mucho más sólida de qué es la evaluación de impacto y cómo sería. No necesariamente que ya tengan todo el herramental para ustedes hacerla, porque les digo, eso bueno, requiere pues, todo un entrenamiento distinto, ¿no? Y una serie de cursos de econometría y demás, ¿no? Por eso decía antes que cuando se hace evaluación de impacto, bueno, pues es costosa, ¿no? Porque por lo general se tiene un especialista en el lugar o se acaba contratando a alguien que sea ¿no?, un asesor o la persona que hace la evaluación de impacto, porque es un especialista que domina, digamos, estos temas. Pero la idea es que ustedes puedan conocer la terminología y puedan saber exactamente qué tipo de evaluación podrían hacer, aunque no necesariamente la vayan a llevar a cabo al 100% ustedes. Entonces, ¿qué es una regresión simple? ¿Y cómo funciona esta idea del método de mínimos cuadrados ordinarios? En una regresión simple es la misma lógica de lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que queremos hacer es explicar o hablar de cuál es la relación entre una variable X y una variable Y, tal cual. Nada más que ahora ya lo estamos haciendo de una manera más formal. Entonces yo quiero poder decir cuál es el efecto que X tiene en Y. Si lo acercamos a lo que estamos hablando nosotros, ¿no?, ¿cuál es el efecto que el programa tiene en la variable de interés? ¿Cuál es el efecto que recibir una transferencia condicionada de dinero tiene sobre la educación o el rendimiento escolar de los niños? ¿O cuál es el efecto que recibir un microcrédito tiene sobre el ingreso de los hogares rurales, sobre la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral, etcétera? Yo quiero saber cuál es el efecto de X en Y y lo quiero saber desde el punto de vista causal. Lo que podría hacer, o lo primero que empezamos haciendo es escribir, ¿no?, un modelo que nosotros pensamos que es una buena representación de la realidad. Y ese modelo es lo que tenemos aquí, conocemos como el modelo de regresión simple. Lo que estamos suponiendo es que este modelo es válido para la población, es decir, yo quiero poder decir algo sobre, vamos a suponer, las comunidades rurales en el país. Entonces quiero poder decir cuál es el efecto que el programa de microcrédito tiene sobre el ingreso de los hogares rurales en un país determinado. Yo empiezo planteando una regresión diciendo, bueno, yo quiero ver, la variable que me interesa es el ingreso y quiero ver cuál es el efecto del microcrédito en ese ingreso. Lo planteo como, ¿no?, una relación lineal como la que tenemos aquí,
Entonces la variable X es la que entendemos como la variable dependiente, la explicada, o en nuestro contexto la variable de respuesta. Perdón, la variable Y, ¿no? La variable Y es la variable dependiente, explicada o respuesta. La variable X es la variable independiente, o la de control, o la que explica, o la explicativa. Claramente sabemos que no es una sola variable y probablemente no es una relación lineal, es más complicada. Y entonces lo que decimos es, la parte de Y que no la logramos explicar con X, o la parte del ingreso que no logramos explicar simplemente porque alguien tenga o no tenga un microcrédito, se explica por otros factores. Y en el modelo más simple, que es este, que solamente tiene una variable, una X, en ese modelo decimos, todo lo demás que yo no puedo explicar está en el error. Entonces, en esta ecuación lo que tenemos son esos tres componentes básicos: la variable que quiero explicar, la variable que me interesa como explicativa y el error. El error van a ser entonces estos factores adicionales a X que afectan Y. Si vemos esta ecuación, este coeficiente beta 2, ese es el que realmente me interesa a mí. Porque lo podemos ver intuitivamente, lo podemos ver un poquito más, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Si tomáramos una derivada, si hiciéramos cálculo, esta beta 2, ¿qué es lo que me dice o qué me está diciendo esta expresión? Es cómo cambia Y cuando cambia X. Es justamente mi pregunta, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el ingreso cuando hay un cambio en la variable X? En este caso, la variable X podría ser una variable, ¿no?, dicotómica, sucede o no sucede. Entonces, ¿cómo cambia el ingreso? Dependiendo de si tengo o no tengo microcrédito. Entonces, lo que yo quiero es estimar esta beta 2. Esa beta 2 me va a decir ese numerito, me va a decir cómo cambia el ingreso cuando cambia el microcrédito, cómo cambia la salud de alguien cuando recibe la transferencia condicional. Entonces, esto se empieza a acercar a una expresión matemática donde puedo decir, bueno, sí, si yo conozco la información de X y conozco la información de Y, voy a tratar de relacionarla a las dos. Y ahí lo que estamos haciendo, bueno, perdón, déjenme poner unos ejemplos para hacerlo más concreto, ¿no? Ya he dado algunos, pero no, ya vamos a ponerle también visualmente nombre y apellido, digamos, a las ecuaciones. Imagínense que mi pregunta es, ¿cuál es el efecto que usar fertilizantes tiene en la de maíz? Entonces, yo quiero ver si a mayor cantidad de fertilizantes, ¿qué tanto aumentan el número de kilogramos de maíz que produzco? Podría verlo con una relación como esta. Y esta beta 2 me diría en cuánto aumenta la producción de maíz ante un aumento unitario en el fertilizante. O podría interesarme algo completamente distinto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre una medida de rentabilidad, vamos a suponer, de una empresa, beneficios sobre activos? ¿Qué efecto tiene eso en el salario de los directores de esa empresa o de las empresas? Entonces podemos hacer esta relación, ¿no? Entonces, la beta 2 me va a decir, cuando aumenta la unidad, la rentabilidad o los beneficios sobre activos, ¿qué pasa con el salario de los directores generales? Así empiezo a tener esta relación entre dos variables que quiero explicar, siempre desde el punto de vista causal. Lo que tenemos aquí es, para poder de veras hacer este énfasis entre de veras lo que estoy encontrando es que X causa Y, tengo que hacer algunos supuestos sobre el modelo que teníamos antes. Hay supuestos muy sencillos. Lo que estoy diciendo aquí es, el primero simplemente dice, no, si yo tomara la media de los errores para cero. ¿Qué quiere decir? Para algunos individuos voy a medir, voy a subestimar la relación, para otros la voy a sobreestimar. Pero si tomo el grupo de que subestimo y sobreestimo y saco el promedio, eso me acaba dando cero. Es decir, no estoy teniendo ningún sesgo, ¿no? Más o menos en algunos individuos me equivoco para arriba, en unos me equivoco para abajo, o X explica menos de lo que debería o más de lo que debería. Y al final lo puedo compensar un efecto. El supuesto más complicado, y vamos a hablar de él en un momento más adelante con un poquito más de intuición, pero bueno, el supuesto como más importante es que no hay una relación entre la variable X y el error. Aquí formalmente lo ponemos como el valor esperado de U condicional en X es igual al valor esperado de U. Es esta primera parte del supuesto. La segunda ya se cumple simplemente porque si el valor esperado de U es igual a 0, entonces son iguales, entonces todo es igual a 0. Pero el supuesto importante lo estamos viendo aquí.
el valor esperado condicional el valor esperado de U condicional en X es igual al valor esperado de U. Intuitivamente, ¿qué quiere decir? Bueno, intuitivamente lo que esto me quiere decir es, si yo conozco a X, no tengo ninguna información, eso no me da ninguna información del error. Dicho de otra manera, la variable X, vamos a decir, el microcrédito, que yo tenga o no tenga microcrédito, no tiene ninguna relación con el error. Entonces, quizá aguanten tantito esa parte y vamos a ir tratando de desarrollar más la intuición de por qué podría violarse ese supuesto. ¿Cuándo podría ser que el error y la X sí tengan una relación? Entonces, el supuesto de entrada es no hay una relación entre la X y el error, no hay una relación entre el microcrédito y el error, no hay una relación entre recibir o no recibir un programa de transferencias condicionadas y lo que está en el error. En un momento vamos a ver qué pasa, por qué se podría violar ese error, o que quedará un poquito más claro qué es lo que estamos suponiendo. Pero bueno, si tenemos ese error, lo que podemos decir es, si yo tomo el valor esperado de esta primera ecuación, ¿no? Esta que teníamos aquí, esta ecuación que tenemos aquí en la diapositiva 36, ¿no? Esta ecuación que decía y es igual a beta 1, que es simplemente un intercepto, o beta 2, que es el efecto que realmente quiero medir, de X, más el error. Si empezamos a pensar ya en términos estadísticos, yo no voy a, esta es una relación como muy simple, ¿no? Yo lo que quiero decir es, en realidad, yo voy a observar a un montón de gente, ¿no? Vamos a decir, observo 1000 hogares, y entonces quiero ver cómo se comportan esos 1000 hogares en promedio, ¿no? No quiero hablar de la relación, ¿qué le pasa al hogar 25 cuando lo de microcrédito? No, yo quiero saber en promedio qué pasa con el índice de los hogares que reciben microcrédito. Cuando trabajamos en promedios, y dados los ejemplos que hicimos antes, lo que tenemos es, este es un promedio, simplemente es cuál es el promedio o cuál es el valor esperado de la variable Y, dado que conozco X, que es el caso en el que vamos a estar trabajando. Es decir, imagínense que ahora sí ya tengo una base de datos y yo sé cuál es el ingreso de la gente, porque tengo una encuesta que me lo ingresó la gente, y también sé si la gente recibió o no recibió el programa de transferencias condicionadas. Entonces yo conozco la Y y conozco la X, y lo que quiero ver es cuál es el valor esperado de la Y dado el valor X. Y esa es una relación muy sencilla. Esto es lo que me va a permitir obtener esa estimación de la beta 2. ¿Por qué es importante verlo en términos de valor esperado? Porque el error ya no está. Precisamente porque estábamos suponiendo que el error tenía un valor esperado de 0 y que la X y el error no estaban relacionados. Entonces, esos supuestos me permiten decir, yo solo necesito información de X para poder saber cómo se va a comportar el valor esperado de Y. No necesito otra información que no tengo. No vamos a derivar aquí el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, no es el objetivo, pero sí, simplemente tomando los supuestos anteriores, se pueden derivar unas fórmulas muy sencillas que me permiten estimar el modelo. ¿Qué quiere decir estimar el modelo? Por poner un ejemplo, ¿y cómo interpretaríamos esos resultados? Si yo utilizo datos de salario por hora y educación, entonces yo tengo información de la educación que tiene un individuo, cuántos años de educación tiene, y tengo información de cuál es el salario que recibe. Y eso, como tenemos en este ejemplo, lo tengo para 526 personas. Entonces, para 526 personas tengo información sobre cuál es su nivel de educación y cuál es su salario. Bajo los supuestos que hice antes, entonces puedo decir, voy a estimar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, voy a estimar una regresión lineal. Le llamamos una regresión simple porque había una sola variable. Y resulta que de estimarlo me salen estos números que tenemos aquí. En lugar de beta 1 y 2 que teníamos antes, ahora ya tengo un valor numérico, porque ya lo hice, ¿no? En Stata, en SPSS, en SAS, lo que ustedes quieran, en R. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué me dicen estos numeritos? ¿No? Pues justamente lo que yo quería. Yo quiero saber cuál es el efecto de un año adicional de educación en el salario, en valor esperado. Entonces, lo que tengo aquí es, si aumenta la educación en un año, el salario por hora va a aumentar en 54 centavos de dólar, ¿no? Estos datos estaban en dólares. Entonces lo que tengo es, cada año adicional de educación va a implicar en promedio un aumento de 54 centavos de dólar en el salario. Esa es como interpretaríamos estos resultados. Insisto, es importante mencionar que con estos modelos econométricos y en general lo mismo que estábamos haciendo cuando hacíamos diferencias de medias al tener
asignación aleatoria, lo que queremos es ver cuál es el efecto no de X en Y para cada elemento de nuestra muestra, no para cada uno de estos 526 individuos, eso no lo puedo hacer. Lo que yo quiero hacer es en promedio. Entonces yo quiero saber en promedio qué efecto tuvo el programa. No qué efecto tuvo para alguien en especial, no, en promedio el programa en cuánto aumenta el ingreso, por ejemplo. Ese es un punto importante que quede claro. Estamos hablando en promedio. Y entonces, esta es como la lógica básica del modelo de regresión simple, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Estamos relacionando una variable X con una variable Y y estamos teniendo un término de error que hace que metamos esta parte aleatoria, ¿no? No estamos explicando algo de manera determinística, estamos diciendo, hay un cierto error y voy a ver cómo lo incorporo en mi modelo. Y lo estoy incorporando en realidad de dos maneras. Una, teniendo una muestra, una base de datos suficientemente grande, y la otra, haciendo supuestos sobre ese error. Del modelo simple pasamos a lo que entendemos también es una regresión lineal, pero lo que llamamos regresión múltiple. ¿Qué es esto? Es un modelo mucho más interesante. ¿Por qué? Porque es un modelo donde ya no solamente tengo una variable explicativa, tengo muchas, ¿no? En este caso decimos tengo K variables explicativas. Entonces antes solo teníamos X. En este modelo tengo X2, X3, X4, etcétera, etcétera. ¿Qué gano con esto? Bueno, lo que gano es que puedo controlar al mismo tiempo por muchos factores que pueden afectar a Y. Por poner un ejemplo simple. El modelo que vimos hace un momentito era ¿cuál es el efecto del salario, perdón, de la educación en el salario? Ahora yo podría decir, no, la verdad es que si lo planteo de esta manera, lo que estoy diciendo es la principal variable que afecta al salario, y de hecho la única como lo estoy planteando aquí, es la educación. Todo lo demás es algo un poco aleatorio que está en el término de error. Sabemos que no es cierto, ¿no? Hay un montón de otras variables que van a afectar el salario. Por ejemplo, experiencia. Si pasamos de este modelo simple a un modelo múltiple, ya puedo incluir esta variable experiencia. Obviamente no solo voy a incluir esa, podríamos decir, bueno, también el género va a tener un efecto en el salario, o podría tener un efecto en el salario, la edad, un montón de otras cosas. Entonces voy teniendo un modelo cada vez más completo, que va controlando por muchas cosas de manera simultánea. No es una variable contra otra, es muchas variables. Regresemos a este ejemplo y lo que estamos haciendo aquí es decir, no, este modelo en realidad estaba mal. El modelo adecuado es este. ¿Qué habría sucedido si yo solamente estimaba este modelo? Bueno, que implícitamente la variable experiencia, ¿no? Que es esta que tengo aquí, la variable experiencia, la había dejado dentro del error. Entonces tenía una variable ahí en el error, una variable omitida. Este es un punto importante al que después regresaremos, ¿no? en una sesión más adelante. Pero bueno, aquí el punto clave era decir, podemos movernos a un mundo de regresión múltiple. ¿Quiere decir esto que nos dejó de importar o que esto se está alejando de esta idea de evaluación de impacto porque ahora tengo muchas variables? No, de hecho es totalmente consistente con esto. Ahora me puede seguir interesando una sola, pero estoy controlando por todas las demás, tomando en cuenta todas las demás. Al final de estos slides regresaré un poco a este punto de evaluación de impacto con una regresión múltiple. Entonces, ya hablamos un poquito del modelo simple. Aquí decimos, ahora tengo un modelo más completo, ¿no? Que ahora tiene muchas X en lugar de una sola. No solo es educación, es experiencia, es edad, es género, etcétera, etcétera. Los supuestos son los mismos. Es decir, tengo que suponer que el error no se relaciona ya no con la X, sino con ninguna de las X que están en mi modelo. Lo importante para los propósitos nuestros es, si ese supuesto se cumple, que el error no está relacionado con las X, yo puedo interpretar la beta que obtengo, los efectos que obtengo en términos causales. Entonces, sí puedo decir, lo que yo estoy midiendo es el efecto de X en Y. No es una correlación, es causal, pero eso solamente se puede cuando tengo el supuesto. Y nuevamente, esto es algo en lo que vamos a entrar en mucho más detalle en la sesión de la semana que entra. Aquí, ¿no? La fórmula para los que ya hayan visto econometría, estén más familiarizados con este tipo de cosas. Bueno, quería ponerla, no es algo que vamos a usar en detalle, ni mucho menos. Simplemente es decir, si de veras ya tuviera un modelo como este que tengo aquí, un modelo con K variables, podríamos mostrar que la manera para estimarlo es esta. Es un modelo de álgebra lineal donde tengo la información de las variables y entonces tengo que hacer esta operación de álgebra lineal. Si no están familiarizados,
no se preocupen, ¿no? Esto es más bien para los que sí saben de esta parte, bueno, lo puedan ver, quizás si ven la econometría lo recuerden, si no es nada más como técnicamente qué es lo que haríamos. Recapitulando, digamos, antes de terminar esta primera parte, digamos, esta presentación 1. Que quede bien clara la relación entre esto y evaluación, entre mínimos cuadrados ordinarios y evaluación de impacto. Con la misma terminología que habíamos estado usando, si decimos que el tratamiento, ¿no? Decíamos, lo llevamos a llamar W, ¿no? W es si recibo o no recibo el tratamiento. Entonces yo podría decir, esta es la regresión que yo quiero correr. Quiero correr, a mí me importa cuál es el efecto de recibir el microcrédito en el ingreso o en la probabilidad de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que estoy haciendo en un modelo de regresión. ¿Qué gano teniendo el modelo múltiple? Bueno, que puedo controlar por algunas características del individuo. Entonces ya no solamente es recibió o no recibió el microcrédito, mi interés sigue estando en el impacto del programa. El impacto del programa sigue siendo esta tau, esta pequeña, esta letra que está aquí, esta T. Eso es lo que yo quiero medir, si es pequeño, es grande, es estadísticamente distinto de cero o no, ¿no? Si el recibir microcrédito aumenta el ingreso del lugar en $100, en $1,000, en $40, quiero poder medir eso, pero al mismo tiempo estoy diciendo, sé claramente que el microcrédito no es lo único que determina el ingreso, puede ser que también la edad, el género, etcétera, etcétera, otras características del individuo. Entonces, al incluirlo en una regresión, estoy aislando todo ese efecto y si se cumplen los supuestos, solamente esta tau me dice, ese numerito es el efecto del impacto, controlando por la educación que tenían los individuos. Entonces ya no puede uno decir, no, pero el efecto que yo mido en realidad, tú piensas que es el tratamiento, pero quizás se debe a la educación. No, porque la educación ya la incluye aquí. Entonces ya estoy controlando por educación. No, quizás se debe al género. No, ya incluye el género. También tengo una variable que controla por género. O la región en la que están estas comunidades. No, porque ya también incluye una dominada región. Sí, entonces todas esas cosas las voy tratando de controlar para evitar, o para lograr de la mejor manera posible que esto sí sea aislado el efecto del programa. No va a ser fácil y en general solamente se va a cumplir con este modelo tan sencillito, aun cuando incluya controles, solamente se va a cumplir de manera directa cuando el diseño experimental. Pero vamos a ir construyendo así eso. Entonces, cuando el tratamiento es exógeno o aleatorio, como lo vimos hasta ahora, puedo correr esta regresión y me va a dar el impacto. Podría hacer esta para estar un poquito más seguro y también me va a dar el impacto del programa. Entonces aquí se ve como esta gran utilidad del método experimental es que es muy fácil hacer la evaluación del impacto, ¿no? Lo difícil fue hacer el experimento, correr una regresión lineal no necesita demasiados supuestos, más allá, insisto, del supuesto de que el error no está correlacionado con la U. Entonces, aquí lo dejamos como esta pregunta abierta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el programa no fue aleatorio? ¿O qué pasa generalmente cuando tenemos lo que llamamos un problema de endogeneidad? Entonces, hasta aquí todavía funcionaba bien, el programa era aleatorio o los supuestos del modelo se cumplían, una regresión lineal lo resolvía. Entonces, esa pregunta que tenemos ahí, ¿qué pasa cuando W1 es aleatoria? No, la vamos a ir respondiendo un poquito hoy, pero sobre todo en la siguiente sesión. Aquí terminamos esta presentación parte 1, vamos a cambiarle a la 2 y seguimos. Activar esto. Es aquí. Ok, entonces no, es como creo que buen momento de asegurarnos que estamos todos en la misma sintonía, enfatizar
Una vez más, desde una lógica quizá un poquito más visual, ¿qué es lo que hacemos con evaluación de impacto antes de irnos arrancando de lleno en algunos de estos supuestos cuando no se cumplen? Entonces, para hacer eso, ¿no? Pensé que sería bueno recordar un poquito qué logramos con la evaluación de impacto y seguir enfatizando en la parte del contrafactual, que al final del día es, ¿no? Creo que el mensaje principal que se deben de llevar de todas estas sesiones, que les quede bien, bien claro qué es el contrafactual, por qué es importante, qué pasaría si no lo construimos bien. Entonces, quiero enfatizar otra vez un poquito eso. Imaginemos que queremos hacer, ¿no? Evaluar el impacto de una política. En términos genéricos, entonces sabemos cómo, y hay una, ¿no? Puede haber muchas variables que nos interesen. Una de esas, vamos a llamarla simplemente Y o la variable de interés. Y observamos cómo se comporta esa variable de interés a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo a lo largo del tiempo va cambiando. No, obviamente es un supuesto, simplemente estamos haciendo esto para fines ilustrativos, ¿no? Que a lo mejor tenemos cierto seguimiento sobre esta variable de interés en promedio, ¿no? No estamos hablando a nivel individual, en promedio. Entonces lo observo durante varios años, voy viendo cómo se va comportando. Después resulta que aplicamos un programa, ¿no? En ese momento en el tiempo se aplica el programa, la política, el tratamiento. Y después sigo observando a esa variable, ¿no? Es decir, estos datos, digamos, en azul es lo que yo realmente observo. Entonces veamos que aumentó y eventualmente digo, a ver, quiero ver cuál es el impacto del programa en este momento en el tiempo, ¿no? Aquí al final, digamos, ¿no? Después de ciertas número de repeticiones, cierto número de años. Entonces empezamos aquí y terminamos acá. Eso es lo que yo observo. Aquí es donde podríamos caer en este error, ¿no? O sea, podríamos decir, ¿cuál es el impacto del programa? La verdad es que no lo sé. Solamente con la información que tengo aquí no puedo saber cuál es el impacto del programa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cómo fue cambiando la variable en el tiempo, ¿no? Porque la variable, digo, claramente, ¿qué puedo decir? Ah, pues Y aumentó en el tiempo, sí. Podría decir, Y aumentó a una tasa más acelerada de lo que estaba aumentando antes del programa, sí. Lo que no puedo decir con esta información es, este incremento o este cambio en la velocidad a la que aumentaba Y se debe al programa. Se puede haber debido a un montón de cosas. ¿Qué necesito construir para poder saber cuál es el efecto o el impacto del programa? Tengo que tener en mente cuál es el contrafactual. ¿Cuál es el contrafactual en este escenario número 1? Entonces, el contrafactual es qué hubiera sucedido con este grupo de individuos, con este promedio que yo estoy observando, sin el programa. Entonces, insisto, los datos azules son los que sí observo, ¿no? Esa es la información que efectivamente yo tengo que puedo obtener, que están en las estadísticas oficiales o que están en las bases de datos. Esta es una construcción, ¿no? Es esta idea del contrafactual. Y justamente es lo que hemos estado tratando de decir, bueno, ¿cómo le hago para construir ese contrafactual? Vamos a suponer que este fuera el contrafactual real. Entonces, ¿qué podría yo decir si lo conozco? Podría decir, pues este es el impacto del programa. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido el programa, este grupo de individuos, este grupo de hogares, su variable de interés habría estado aquí en promedio. Dado que existió el programa, resulta que no, los observo hasta acá arriba. Entonces, esta diferencia es el efecto del programa. Ahora veamos un escenario 2. Un escenario donde venimos igual, ¿no? Básicamente es la misma evolución de la variable sin el programa. Después sucede el programa, observamos nuevamente que la variable se está comportando de esta manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pensaríamos si no hemos tomado un curso de evaluación de impacto? Digamos, pues este programa es un buen programa porque, miren, aumentó mucho, ¿no? De dónde venían a dónde están ahora. ¿Sabes? Es un error. No sabemos. Puede ser que la evolución natural de esta variable, por distintas circunstancias, ¿no? De esta variable Y que estábamos midiendo hasta aquí, en realidad se hubiera movido de esta manera. Entonces, nuestro contrafactual resulta que, ¿qué nos estaría diciendo aquí? Nos estaría diciendo, ¿sabes qué? Este programa, pues, si tú lo que querías era mejorar la Y, la verdad es que el programa no funcionó. El programa fue, de hecho, contraproducente, porque este grupo de individuos, el valor esperado de su variable, si no existiera el programa, si estuviéramos de solos, habría estado aquí. En realidad está aquí abajo, dado que sí tenemos programa. Entonces, lo que yo observé fue esto. Lo que debería de haber observado era esto.
Entonces el programa tuvo un impacto negativo. Sí, y esto, insisto, si no pienso en la lógica del contrafactual, no puedo hacer evaluación de impacto. Si lo único que yo observo es esto, ya les puse dos escenarios. Uno puede ser que en el mundo, hay un mundo donde el contrafactual estaba por abajo y entonces el programa efectivamente tuvo un impacto positivo. Hay otro mundo en el cual el contrafactual en realidad iba a seguir una trayectoria distinta, iba a ser mejor y entonces el programa tuvo un efecto negativo. ¿Cuál es el contrafactual verdadero? Bueno, tenemos que construirlo. Nunca lo vamos a poder observar. Es este problema de Luisa en dos universos paralelos, ¿no? El insecto, el grillito que veíamos en la sesión del martes, tomando el camino de la izquierda y al mismo tiempo tomando el de la derecha, ¿no? Como él de la izquierda y yo ya no sé qué va a pasar. Un tercer ejemplo para enfatizar también la importancia a veces de la evaluación de impacto. Aquí era para medir, ¿no? Y a lo mejor yo estoy convencido que mi programa es útil y entonces no me importa demasiado medirlo. Digo, bueno, con observar esto me doy por bien servido, porque la gente, yo sé que esto se debe al programa, no lo puedo evaluar, no lo quiero evaluar, pero la variable ingreso, digamos, se va portando bien. O podríamos pensar la variable porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza. ¿No? Entonces, bueno, en esa obviamente esperaríamos el signo distinto, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en ingreso. En el ingreso va aumentando en el programa. Yo puedo decir que este es el efecto del programa, a lo mejor es un poquito menos o no, pero yo sé que claramente mi programa no va a dañar el ingreso. Entonces no quiero hacer evaluación de impacto. Esa es una posibilidad. Hay escenarios más complicados, ¿no? Imagínense que lo que tenemos es algo así. Mi variable venía viéndose así. ¿No? Vamos a suponer otra vez, el ingreso de esta población tenía este comportamiento. Se lleva a cabo el programa. ¿Y qué observamos? Observamos que el ingreso se va para abajo. Entonces ahí podríamos tener una serie de críticas fuertísimas, ¿no? Dirían, oye, el programa que tienes no funciona para nada, ¿no? Porque el ingreso hasta perjudica, el ingreso se está yendo para abajo, la gente está peor de lo que estaba antes. ¿En serio está peor de lo que estaba antes? La verdad no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el contrafactual. Posible que sin el programa el ingreso hubiera caído todavía mucho más. Entonces aquí estamos en una realidad donde por distintas circunstancias, claramente, ¿no? Y como estamos viendo, no es el programa, pero al mismo tiempo a lo mejor hay un evento negativo, hay algo que afecta a la economía de ese país. Entonces, los ingresos de la gente bajan. Sin el programa, los ingresos de estas personas hubieran bajado mucho más. Entonces, el programa sí funciona. El programa tiene un efecto positivo. El ingreso sin el programa hubiera sido mucho más bajo de lo que es gracias al programa. Espero que quede clara la lógica, ¿no? Como que si nada más me fijo en la evolución antes y después, ¿no? En el comportamiento, cómo cambia en el tiempo, o me puedo llevar sorpresas como en este escenario número 2, donde solamente viendo la evolución en el tiempo pienso, no, pues este programa es buenísimo, cuando en realidad tuvo un efecto negativo. O puedo pensar, híjole, el programa, yo pensé que era muy buena idea, el programa no sirve para nada, y digo, hay que quitar el programa porque no sirvió. Si hubiera hecho una evaluación de impacto, o si por lo menos tengo, aunque no la haga, no puedo plantear esta lógica del contrafactual y decir, no sabemos el efecto del programa. Es posible, como en este caso, que sí, el ingreso bajó, pero hubiera sido mucho peor el golpe sin el programa. Entonces el programa sí sirve, hace que el ingreso no caiga tanto. Entonces es un impacto positivo. Sí, entonces con esto quería otra vez como afianzar qué es lo que hacemos en la evaluación de impacto y sobre todo cuál es la importancia del contrafactual. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a entretejer, ¿no? Ya hablamos del método de evaluación experimental, que lo que trata de hacer es precisamente construir el contrafactual más robusto posible. Y hablamos de los supuestos de regresión. Entonces vamos a ir tejiendo un poco todas estas cosas. Entonces ya hablamos de esta dificultad para generar el contrafactual. Yo espero que con estos gráficos también haya quedado un poquito más claro qué es el contrafactual y por qué es tan importante. Básicamente el que me permite decir dónde estaría si o qué hubiera pasado si no tuviera el programa. Y entonces este reto metodológico de construir el contrafactual no le podemos dar la vuelta si queremos hacer evaluación de impacto. Y para hacerlo tenemos que recurrir a lo que en econometría conocemos como distintos supuestos para identificar el efecto causal. Poniéndonos otra vez con términos técnicos, ¿no? Lo que en econometría decimos es que aquí tenemos un problema de endogeneidad.
Entonces vamos a definir un poquito esa palabra de endogeneidad con cierto tecnicismo, pero sobre todo para ir entrando en la intuición. Entonces, ¿qué entendemos por endogeneidad? Bueno, vamos a suponer que tenemos otra vez esta regresión de la que ya hablamos, ¿no? Una regresión múltiple. Entonces tengo muchas variables. Este a lo mejor es el programa, entonces quiero ver el efecto del programa en la Y, me interesa la beta 2, y controlo por edad, educación, etcétera, etcétera. Decimos que tenemos un problema de endogeneidad justamente cuando una de estas variables, una o más de estas variables, se relacionan con el error. Cualquiera, vamos a decir la XJ, ¿no? El caso más sencillo es pensar, el programa, la variable que a mí me interesa, está relacionada con el error. ¿Y qué es esto? Bueno, esto le llamamos endogeneidad y no es otra cosa más que una violación al supuesto del que hablamos hace un momento. Entonces, acuérdense que el modelo de regresión lineal supone que en las X no están relacionadas con el error. Y entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que cuando yo estimo una regresión puedo decir, este es el efecto causal de X2 en Y. Ahora estamos diciendo, a la violación de ese supuesto le llamamos endogeneidad. Entonces, si una de las X, si X2 se relaciona con el error, decimos, hay un problema de endogeneidad. ¿Por qué puede darse eso? El caso más sencillo es el que entendemos como variable omitida, ¿no? Lo voy a plantear aquí y doy un ejemplo. Imaginémonos que tenemos este mismo modelo, ¿no? Esta es una versión distinta donde a todas las X las estoy poniendo en lo que en álgebra lineal le damos un vector. Imagínense que podría ser exactamente este mismo modelo que teníamos acá. No, a esto mismo le añadimos un más Q, ¿no? Hay una variable Q por ahí, ¿no? Que esa es la que tengo aquí. El modelo correcto, ¿no? es este. Resulta que esta Q no se relaciona con el error, ¿no? Mi nuevo error es este B. Pero resulta que esta Q, por eso la llamo variable omitida, es una variable que yo no tengo en mis datos, no la medí. Y entonces yo no puedo medir este modelo, es el modelo correcto. Lo único que puedo medir es este modelo. Entonces tengo las X, pero no tengo la Q. Entonces en el error está esa Q que no pude medir. ¿De qué estoy hablando para darle más bueno, cuando eso pasa decimos que está correlacionado que tenemos un problema de endogeneidad, sobre todo si resulta que la Q, entonces aquí acuérdense, en el error ahora tenemos esta variable Q. Si esta Q está relacionada con la X, entonces tenemos un problema de endogeneidad. ¿De qué? A ver si lo vemos en este ejemplo. Vamos a verlo primero aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué son estas variables? Bueno, algo mucho más concreto. Imaginen que seguimos esta lógica de lo que yo quiero explicar es cuál es el efecto de la educación en el salario. Pero hay por ahí una variable que no observo, que podríamos decir es habilidad o motivación. ¿Qué tan hábil es la persona? ¿Qué tan motivada está? No la observo. Entonces, como no la observo, está en el error. Está Q. Es fácil argumentar que esta variable debería estar aquí, por eso la tenemos aquí. Es decir, esperaríamos que una persona con mayor motivación o con mayor habilidad va a tener un salario más alto. Recuerden, estoy tratando de explicar el salario. Por eso debería de incluir la habilidad, pero no la observo. Entonces está en el error. Pero la educación quizá también está relacionada con la habilidad o con la motivación. Esperaríamos, y no tiene que cumplirse para toda la población, con que algunos individuos más motivados o más hábiles tengan más años de educación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación entre la variable educación y la variable motivación o habilidad. Entonces está rompiendo el supuesto. Yo estaba suponiendo antes que la X y el error no estaban relacionados. Ahora estoy diciendo, chin, como en el error está una variable como la habilidad o la motivación, entonces ahora sí está relacionado con la X. ¿Sí? Hasta ahí lo único que estamos es por qué el error puede estar relacionado con una variable. Ese es un ejemplo. La habilidad podría estar relacionada con la educación. Lo mismo pasaría si lo regresamos a la lógica de evaluación de impacto. Imaginen que quiero evaluar, ¿no? Cuál es el efecto del programa, ¿no? Que llamamos W, y ese programa no fue aleatorio. Ahora sí, estamos olvidándonos la parte aleatoria. Resulta que este tratamiento está relacionado con alguna variable omitida, entonces tenemos lo que llamamos un problema de endogeneidad.
Pero recuerden el ejemplo que hablamos el martes de esta idea de los libros de texto, ¿no? Entonces resulta que había unas escuelas que tenían libros de texto y otras que no. Yo quería ver cuál era el impacto de los libros de texto en el rendimiento escolar de los niños. No era un programa aleatorio, no se asignaron de manera aleatoria los libros de texto. Yo puedo controlar a lo mejor por la edad de los niños, por el género, quizá el ingreso de sus padres, etc. No tengo información sobre esta hipótesis que yo les planteaba de a lo mejor son papás o en las escuelas que tienen libro de texto lo tienen porque hay un mayor número de papás que están muy interesados en el rendimiento escolar de sus hijos. Entonces, como están muy interesados en el rendimiento escolar de sus hijos, digamos, son muy, por ponerle alguna palabra, ¿no? muy involucrados con la educación de sus hijos. Si eso sucede, y ese involucramiento con el rendimiento escolar de sus hijos es lo que hace que tengan libro de texto, y yo no observo la variable involucramiento con la educación de sus hijos, entonces esa variable está en el error. ¿Cuál es el problema? ¿Esa variable tiene un efecto en el rendimiento escolar? Probablemente sí, ¿no? Porque así como buscaron el libro de texto, seguramente también se ponen a hacer la tarea con ellos, ¿no? o explicarles, o les dan mucha más atención, les hablan de la importancia de leer, etc. Entonces, en el error tengo esta variable involucramiento de los padres con la educación de los hijos. Probablemente a mayor involucramiento, mayor rendimiento escolar. Entonces tendría que estar en esta ecuación. Pertenece, pero yo no la tengo, está en el error. Si además esta variable hace o tiene un efecto en ECAR, ¿por qué esas escuelas tienen libro de texto? Es decir, ¿por qué recibo el tratamiento? Porque los papás que están muy involucrados fueron a hablar con el gobierno y a convencerlos de que le diera el libro de texto a sus hijos. Entonces, esta variable libro de texto ya no es aleatoria. Pero no solo no es aleatoria, está correlacionada con algo que yo no veo. Es un ejemplo de esta lógica de sesgo de selección. Los hogares, o tener o no tener libro de texto, es un problema de autoselección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo uso esta regresión simple de la que hemos hablado, voy a poder estimar esta tau, ¿no? esta t. El numerito lo voy a poder tener. Lo que ya no puedo decir es, eso mide el efecto de W en Y, el efecto de tener libro de texto en el rendimiento escolar. Bien, entonces, lo que tenemos es, técnicamente le llamamos un problema de endogeneidad. Lo que es en muchos casos es un problema de que hay una variable omitida que hace que el error se relacione con una de mis variables, aquí con W. Quizá todavía no queda claro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, perdón, déjame seguir ahorita vemos un poquito la intuición de por qué eso afecta la causalidad, ¿no? Que ya hay un problema econométrico, pero ¿por qué afecta la causalidad? Pero antes de ir ahí vamos a decir qué pasa o por qué en general no vamos a poder hacer una evaluación de impacto simplemente corriendo una regresión lineal si el tratamiento no fue aleatorio. El tratamiento no fue aleatorio, es muy probable que vamos a tener variables omitidas. Hay un montón de información que afecta potencialmente tanto las variables que me interesan como la probabilidad de que alguien reciba o no reciba el programa. La habilidad, la motivación, la calidad de la tierra, el emprendedurismo, son un montón de variables omitidas. Y lo que tengo es este sesgo de selección donde una o más de estas características explican en parte la variable que me interesa, ¿no? Mi Y, y también la participación en el programa. Es decir, si el programa no es aleatorio y es un programa que lo que va a hacer es darle un microcrédito al hogar, es probable que un individuo muy motivado o muy emprendedor se entere que existen este tipo de microcréditos y entonces vaya y pida el microcrédito. Entonces él recibe el microcrédito. ¿Por qué? Por una característica no observada, que no tenemos en estos datos, que es muy emprendedor. Y al mismo tiempo, dado que es muy emprendedor, es probable que ese negocio que va a emprender le va a funcionar. Entonces, si yo solamente digo, como tiene el microcrédito, le va bien en el negocio, no estoy seguro de estar midiendo efectivamente el efecto del microcrédito, o en parte estoy midiendo el efecto de que es un emprendedor. El lado contrario de la historia, alguien que no era muy motivado, no era muy hábil, es menos probable que tenga el microcrédito, pero también es menos probable que le vaya bien en distintas cosas en la vida y entonces va a tener ingresos más bajos. Pero no se debe al microcrédito, se debe a que no era una persona muy motivada. Entonces tiene ingresos bajos, ¿por qué? Porque no es motivada, no porque no tenga el microcrédito. Sí, entonces estamos empezando a perseguir ahí, ya no podemos hablar de causalidad.
y eso nos complica, entonces ya no puedo medirle el impacto. Es similar o es la misma lógica, de, o sea, menos claro aquí, pero es este mismo punto del contrafactual. ¿Dónde estaba? ¿No? ¿Cómo estaría así en el programa? Hasta ahorita, y es donde más nos hemos concentrado, hemos hablado de que la endogeneidad es un problema que viene por una variable omitida. También se genera, y es donde más lo vamos a tener en el tipo de evaluación de impacto. Hay algo más genérico que también la simultaneidad genera problemas de endogeneidad. ¿A qué me refiero con simultaneidad? Es cuando no queda claro qué es primero, ¿no? La variable X o la variable Y. Es ¿no? Esta idea del huevo o la gallina. En economía pasa mucho en términos de oferta y demanda, ¿no? ¿Qué se define primero, el precio de equilibrio o la cantidad de equilibrio? La verdad, los dos se definen al mismo tiempo. Entonces no puedo explicar la oferta sin explicar la demanda. O ¿qué va primero? La cantidad de policías que hay en un lugar o el crimen que existe en ese lugar. Entonces es posible que si hay mucho crimen, entonces la gente quiere tener más policía, pero también si hay más policías va a bajar el crimen, ¿no? Entonces, ¿cuál afecta a cuál? ¿No? Es una relación simultánea. Esa lógica simultánea también genera un problema de endogeneidad. Es exactamente el mismo problema de tener el error relacionado con las X. Pero quedémonos en la lógica de la variable omitida y esto como más cercano a la selección, ¿no? O sea, hay algo que explica por qué yo tengo el programa, por qué es más probable que yo tenga el programa y mi vecino no, y al mismo tiempo explica por qué yo tengo ingresos más altos que mi vecino. Y eso no es por el programa, es por otra característica que yo observo. Bueno, esta endogeneidad genera lo que en econometría se llama inconsistencia, pero lo que realmente nos interesa aquí es cuál es la intuición detrás de este problema. Entonces, imaginemos que tenemos este modelo donde hay una sola variable, ¿no? Entonces, regresemos al caso más sencillo. A mí me interesa explicar cuál es el efecto que X tiene en Y. Vamos a hacerlo así porque visualmente vamos a poder ver los supuestos y ver por qué es tan importante, por qué estoy dedicando tanto tiempo a esta lógica de endogeneidad y entenderla. Lo que va a hacer es afectar a la causalidad. Entonces, lo que yo estaba diciendo hasta ahora es, si X y el error no están relacionados, técnicamente estábamos diciendo si la correlación entre X y Y es igual a 0. Entonces, si se mantiene el supuesto con el que empezamos y no hay una variable omitida, yo corro un modelo de regresión lineal, esta beta 2 me dice el efecto causal de X en Y. Si fuera esto un programa y se cumple el supuesto, entonces un programa que se asignó de manera aleatoria y funcionó de manera perfecta, puedo correr esta regresión y decir, este numerito que va a estar aquí, corriendo una regresión simple, el modelo que ya conocemos, me va a decir cuál es el impacto de X en Y. Si esto no sucede, pues bueno, el mínimo cuadrado funciona bien, pero viola este supuesto, si hay una variable omitida, entonces pierdo esta propiedad. Pierdo esta propiedad de consistencia. ¿Pero por qué causalidad? Es lo que más nos importa. Yo quiero poder decir X causa a Y. No solamente X se relaciona con Y y cuando sube X, sube Y y suben juntas. No, es el programa está causando el efecto que yo veo en Y. ¿Por qué es tan grave entonces este supuesto? ¿No? Este diagrama, regresamos a este modelo que tengo aquí, solo tengo una X, tengo la Y y tengo el error. Los supuestos que yo hago en mi modelo para hablar de causalidad en el caso más sencillo están aquí. Yo estoy diciendo, hay una variable Y que quiero explicar. Esa variable Y la quiero explicar principalmente, o la variable que yo quiero controlar es X. Entonces yo digo que X causa a Y, tiene un efecto en Y. Y también estoy diciendo que la U afecta a Y. Entonces es una expresión, digamos, de este modelo. Entonces la Y se explica por X y se explica por U. Además, estamos suponiendo que estos dos no están relacionados. Ese es el supuesto, ese es el modelo. Si quieren verlo de esta manera como más en un diagrama, quizá queda más claro. Intuitivamente, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Bueno, quiero explicar a Y utilizando X y estoy suponiendo que no hay una relación X. Ahora resulta que esto ya no se cumple, que tengo una variable omitida. Entonces yo quería explicar cuál es el efecto de la educación en el salario, pero en realidad mi modelo está mal porque yo aquí tengo habilidad, motivación, ese tipo de variables. Y la motivación efectivamente puede afectar mi vida, pero la motivación también tiene un efecto
por lo menos en parte de la educación. Entonces, resulta que mi modelo ya no es como lo tenía antes, sino que además este supuesto que yo había hecho antes de que X y Y estaban relacionadas, se rompe. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, resulta, cuando yo lo veo de esta manera, esta beta 2, perdón que me regrese aquí, esta beta 2 que tenemos aquí, entonces yo estaba diciendo, me va a medir cuál es el efecto causal de X en Y, o cuál es el efecto causal del programa en la variable de interés. O en este ejemplo, cuál es el efecto causal de la educación en el salario. Sí, solo sí, se cumplía el supuesto que teníamos aquí. Entonces, en este mundo, efectivamente, beta 2 me decía eso. Ahora voy a aplicar la misma fórmula matemática para obtener esa beta 2. Yo lo único que observo es X y Y. Entonces, yo estaba tratando de aproximar esto. El problema que tengo ahora es que la beta 2 que yo puedo estar, yo ya no voy a saber qué tanto de lo que me está midiendo es de veras el efecto de X en Y, o, dado que esta flechita no la puedo ver, porque yo no observo el error precisamente, pero sabemos que tiene un efecto, lo que me está midiendo también es si es el efecto de la educación en el salario, pero probablemente también está midiendo el efecto que la habilidad tiene en el salario a través de la educación. Entonces, la habilidad afecta a la educación y a través de la educación la habilidad termina afectando el salario. ¿Sí? Entonces, esa beta 2, esta relación adicional, lo que hace es que yo ya no puedo separar los efectos. Ya no sé qué tanto de lo que estoy midiendo con esta beta 2 es el efecto de X en Y, o es el efecto que el error, o la variable mitad específicamente, tiene en Y a través de X. Dicho de otro modo, y regresándolo, digamos, al ejemplo de evaluación de impacto. Si estamos en un mundo en el que hubo autoselección, por lo menos en algunos de los individuos o de las unidades que nos interesan, es decir, hay alguna característica no observada de los individuos que explica por qué tienen el programa. El ejemplo, otra vez, del emprendedurismo. Entonces, el programa de microcrédito, que yo quiero ver cuál es el efecto del programa de microcrédito en el ingreso del hogar. ¿No? Si me servía hacer un pequeño programa de microcrédito a nivel rural, sí va a afectar el ingreso de los hogares eventualmente. Si el programa no fue aleatorio, la gente se autoseleccionó, es decir, ellos decidieron postular por el programa, ¿no? Y algunos lo hicieron y otros no. O algunos fueron más insistentes en lograr el microcrédito, a lo mejor no era fácil, a lo mejor requería mucho traslado a la ciudad, a la capital, ir varias veces, ¿no? Llenar papeles, etcétera, etcétera. ¿No? Y en general los programas suelen ser complicados en mayor o menor dimensión. Entonces no es trivial acceder a un programa de estos, de ningún tipo en general. Entonces, si alguien más emprendedor, es más probable que tenga el programa. Entonces el emprendedurismo, acuérdense, lo tenemos aquí. Alguien más emprendedor es más probable que reciba el programa. Entonces, por eso tenemos una relación. Los más emprendedores es más probable que reciban el programa. Y viceversa, los menos emprendedores es menos probable que tengan el programa. Entonces, tener o no tener el programa está relacionado con ser emprendedor, por lo menos en una fracción. Y la variable emprendedor no la observo, ¿no? Que ni siquiera la puedo definir muy bien. Además, ¿no? Ya decíamos, alguien emprendedor probablemente va a tener ingresos más altos, porque no solamente se va a estar quieto buscándole el microcrédito, es alguien que está viendo todo el tiempo cómo hacerle mejorar su situación económica. Entonces, ser emprendedor genera ingresos más altos, ser emprendedor aumenta la probabilidad de tener el programa. Lo único que yo tengo de observaciones es, en este modelo simple, que nada más tengo dos variables, es cuál es el ingreso del individuo y si recibió o no recibió el programa. No sé si era emprendedor o no. Esos datos no los tengo. Entonces, esta variable recibir el programa, yo la estimo, me sale un coeficiente asociado a él, y si no estoy pensando en esta lógica de endogeneidad, en esta lógica, digamos, más de evaluación de impacto, de veras es comparable o no,
cometería el error de decir, pues este efecto que yo mido es puramente el efecto del programa. Pero no, lo que estoy midiendo es, en parte sí, el efecto del programa, en parte también es el efecto de emprendedor en el ingreso. Sí, espero estar logrando transmitir, digamos, el contexto de esto y la importancia de lo que sucede cuando tengo una variable emitida y cómo se rompe todo este ciclo. Entonces ya no puedo hablar de causalidad. Sí es una correlación, pero ya no sé qué parte de este coeficiente beta que yo voy a estimar, qué parte de ese efecto se debe a la relación entre X y Y qué parte se debe al efecto que U tiene en Y a través de X. Entonces, qué parte se debe al programa en sí mismo y qué parte se debe a que el tipo es un emprendedor. Entonces, esta misma lógica contrafactual es un poco más complicada, pero es sin el programa, dado que es un emprendedor, de todas maneras su ingreso sería más alto. Yo lo que quiero es aislar es cuál es exclusivamente el efecto del programa. Sí, y entonces, esa es como la lógica general. Ahora, me preguntan un poco cómo podemos suponer que tenemos una variable omitida o saber que tenemos una variable omitida, ¿no? Yo estoy parafraseando un poco, la pregunta más cómo podemos suponer, no creo que se refiere también a cómo saber si tenemos una variable omitida. Y ahí es donde es bien importante, ¿no? El conocimiento de la parte técnica de cómo se hace la econometría, sino la persona que está tratando de evaluar, que conoce más el programa. Es una cuestión, digamos, entre intuición y un modelo, ¿no? Pero mucho tiene que ver con esta intuición, ¿no? Es decir, por eso esos ejemplos que espero sean sencillos de entender. Si yo quiero explicar el efecto de educación, perdón, el efecto de microcrédito en el ingreso, y me pongo a pensar que no estoy controlando, qué otras cosas podrían suceder, ¿no? Intuitivamente puedo llegar a una lógica como esta del emprendedor, es decir, ¿no? Puedo construir un argumento como el que estoy haciendo yo, ¿no? Es decir, como no era aleatorio, pues es muy probable que los que tengan, que los individuos que tienen o que reciben el programa son distintos a los que no lo reciben, ¿no? Dejémoslo de esa manera. No fue un programa aleatorio, entonces hay características de los individuos, sobre todo lo que nos preocupa son características que no podemos observar, que hacen que sea más o menos probable que alguien participe en el programa. Y aquí estamos hablando de cosas positivas, podrían ser también cosas negativas, ¿no? Entonces, observo la edad, la educación, etcétera, pero hay algo que hace que el individuo, lo que he llamado yo autoselección, ¿no? O sea, se seleccione solito, haga algo para tener el programa, o haga algo para no ser afectado por el programa. Si estas cosas suceden, que sucede prácticamente en todos los programas, es decir, a menos que sean obligatorios y todo el mundo lo tenga, o sean aleatorios y yo decido quién lo tiene o no, en general la gente tiene que hacer algo para tener el programa o decide no tenerlo, ¿no? O sea, lo ofrezco y decide no tenerlo. Entonces, va a ser muy difícil que yo pueda controlar por todas las variables. A lo que voy es que prácticamente siempre voy a tener alguna característica no observada, una variable omitida, que explica por qué la gente tiene o no tiene el programa. Pues prácticamente no hay vuelta de hoja, ¿no? Lo que cerraría yo un poco diciendo aquí es, si no fue una asignación aleatoria, casi estamos seguros de que vamos a tener un problema de variables omitidas. Hay algo que no está afectando, que está explicando por qué alguien tiene el programa y alguien no. Déjenme ir aquí. No sé, digamos, como con esto es esta lógica, ¿no? De hablar de qué es endogeneidad, que ver otra vez con el error, con esta variable omitida. Nos complica la lógica de un modelo de regresión simple y lo que tendríamos que hacer es movernos, o seguimos justificando diciendo, bueno, por eso me gustaba tanto la parte experimental, porque entonces yo ya no era el individuo, ¿no? Esa es la clave, digamos, de la parte experimental. Espero otra vez que con esto vaya quedando más claro, ¿no? Ya el individuo no pudo hacer nada para decidir estar o no en el grupo de tratamiento, en un enfoque experimental, porque yo lo definí desde mi computadora. Entonces no hay un sesgo, no hay una variable omitida, no hay ninguna característica de esa persona, si era emprendedor, si era hábil, etcétera, etcétera. No hizo nada para recibir el tratamiento. Yo partí de un grupo elegible y yo al azar dije, tú lo tienes, tú no lo tienes.
Entonces, esa es la belleza, digamos, ¿no? Cuando lo perdemos, que es prácticamente, si no fue aleatorio, prácticamente siempre lo vamos a perder, tenemos que movernos a este mundo de modelos cuasi experimentales. Pues ahora sí estaríamos listos para la siguiente sesión, empezar con los modelos cuasi experimentales. Ya vimos para qué funcionaba el modelo o la asignación aleatoria, qué es la evaluación, por qué la necesito, cuándo la podría necesitar, cómo funciona muy bien si tengo algo aleatorio, y ahora decimos, bueno, ok, no fue aleatorio, por construcción o porque no se podía. ¿Qué hago? ¿No? Por eso se llama cuasi experimental. ¿Qué quiere decir eso? Que con métodos econométricos voy a tratar de artificialmente generar un contrafactual. Y, y, y ahí, no creo que no en el tiempo, y creo que eso resuelve, bueno, no, realmente me lo vamos a ir resolviendo después, una pregunta que voy a hacer unos minutos ahorita, es, ¿no? Como que, ¿qué tan posible es encontrar un contrafactual, no sé, homogéneo el grupo de tratamiento? Me refiero a que sea válido para el grupo de tratamiento. ¿No? Creo que eso es a lo que se refiere. Digamos, si es experimental, lo tendríamos que haber diseñado así, tendría que salir. Y si no, pues va a ser complicado y lo vamos a tratar de resolver con econometría, ¿no? Entonces ahí, eso espero que lo iremos resolviendo en las siguientes dos sesiones. Sí, espero eso responda a la pregunta esta que nos hace Milton. Si no, lo podemos reabordar en la siguiente sesión, o ahorita me puedes, si quieres, elaborar la pregunta y se las contesto en la siguiente. Entonces, bueno, gracias por su atención y nos vemos la semana próxima.